El calvinismo no se, el calvinismo no se limitó a ser solo un sistema teológico y eclesiástico, sino que en su carácter científico y epistemológico proveyó una visión de la vida coherente y consistente con la premisa de que Dios es creador y soberano, y el ser humano como imagen suya tiene dominio sobre la creación y su quehacer cultural impacta cada área social, familiar, eclesiástica en la que se relaciona, como lo es la política, el arte, la economía, la ciencia, la educación, etc. No podemos ni debemos imitar como si fueran pasos a seguir los movimientos históricos del pasado, como la Reforma Protestante en el siglo XVI, la Nader Reformatie en Holanda y la Asamblea de Westminster en Inglaterra, y querer aplicarlos en nuestro contexto histórico-cultural actual, porque vivimos en una época tan distinta y con diferentes necesidades. Se fue el micrófono. Está fallando. A la que los calvinistas del pasado afrontaron. Ok. ¿Sí me escucho ahorita? ¿Sí me estoy escuchando? Ya ahora sí regresó. Ok, ¿en qué parte me quedé ahí que ustedes puedan decir más o menos? Dale, Silvia, dale. Que las cosas, algo de la reforma del siglo XVI, hasta allá escuché. Okay, de no aplicar, ¿no? Lo que hicieron los holandeses y los ingleses a nuestro contexto actual. Perfecto, no, pues muchas gracias. Bueno, prosigo. No podemos ni debemos imitar como si fueran pasos a seguir estos movimientos históricos, como ya lo había comentado, pero sí existe un principio que podemos emular de ellos, que son traer las viejas verdades del Evangelio y de la Reforma y aplicarlas a nuestro contexto actual. Eso es algo muy importante, ya que sí me ha tocado ver a diferentes conocidos, hermanos en la fe, reformados, calvinistas, presbiterianos, que ellos dicen o que tratan de traer la reforma protestante como tal y sobre todo aplicarla al contexto, por ejemplo, mexicano. Ellos quieren traer Westminster, ellos quieren traer cánones de Dort, y está bien en cuanto a las doctrinas, pero el movimiento no se puede emular, y eso es algo que sí se ha fallado mucho, ya que no se tiene una visión integral del calvinismo. Este capítulo, esta solamente es una pequeña introducción de toda esta enseñanza que el calvinismo no solamente es un sistema teológico, sino como comentaba al principio, es un sistema científico en su carácter, ya que tiene una epistemología, o sea, tiene un método de conocimiento para seguir y aplicar. Pero bueno, eso es lo que vamos a continuar con esta clase. Por lo tanto, debemos formular y desarrollar soluciones a las exigencias que nuestra cultura y nación demandan en estos tiempos. Si aplicamos el modelo de creación, caída, redención en cada área de la vida, podemos honrar al Señor y servir al prójimo debidamente y cumplir así la voluntad de nuestro buen Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, pues, desarrollar un calvinismo que sea aplicable a nuestra cultura? Bueno, a través de todo este modelo de creación, caída, redención. Sabemos que Dios ha creado todo, sabemos que Dios está en control de todo, sabemos que Dios gobierna sobre todo, pero también sabemos que el pecado ha entrado en la vida del cosmos como tal. Por lo tanto, todas las esferas en las que el hombre se relaciona y el hombre hace y se desarrolla, también están caídas. Pero a diferencia de otros grupos pesimistas o con influencias dualistas o gnósticas, o sea, que minimizan la creación como tal, o que son escapistas que quieren ya que venga el rapto para que Dios los libere de esta prisión o de este infierno que es la tierra, Dios nos ha prometido también la redención de todas esas estructuras, porque el evangelio es todo abarcante. Si el pecado por lo tanto, pues, si el pecado ha plagado toda la tierra, todas las estructuras de la creación, pues sí es necesario que también la gracia pueda redimir cada una de las áreas en las que el hombre se desarrolla. Es por eso que el calvinismo no es un pensamiento estático o arraigado en el tiempo, sino que siempre su mirada
está puesta hacia el futuro. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, si estamos todo bien, si no, para proseguir al siguiente punto. Sí, un comentario. Creo que lo que has comentado en pocas palabras, alguna forma de decirlo sería que, como bien lo dice la Biblia, dice que no pensemos que los tiempos pasados fueron buenos en el sentido de que como si no tuviéramos una visión al futuro, sino al contrario, nos llama las escrituras a ver siempre hacia adelante. O sea, el pasado es bueno cuando lo tenemos como buen recuerdo, pero el mundo está desarrollándose. Entonces, la misma Biblia en un salmo de manera metafórica, pues nos dice, no pienses que los mejores tiempos fueron los pasados, sino ve hacia adelante. Entonces, sí es un llamado coherente esto que se menciona aquí, de la misma escritura, a ver hacia el futuro, precisamente por el tema de redención, creación, caída y redención. Y nada más eso. Así es, muchas gracias, Silvia. Acertado comentario. ¿Alguien más que quiera comentar? No, bueno, entonces... Igual hablar acerca de lo que tú me estabas acordando ahorita del pasaje de Romanos, que hace mención que trascendamos, no simplemente estancándonos en lo que ya sabemos o en lo que aprendimos o en lo que impactó el Evangelio, sino que conforme va pasando la cultura podamos trascender y no quedarnos con esa parte. Creo que es Romanos 2. Pero no me acuerdo bien. Okay. La renovación de vuestro entendimiento. Sí, Romanos 2. Entonces, habla acerca de esa parte y la escritura es clara en eso, sino no quedarnos estancados, no quedarnos simplemente con el conocimiento, sino que trascender conforme la cultura va avanzando. Así es. Así es. Entonces, el Evangelio, pues, es muy práctico como tal. El calvinismo trata de absorber y sobre todo extraer la enseñanza de Dios es soberano. Eso es algo que debemos que tener muy en cuenta. No confundir calvinismo con evangelio, ya que el evangelio es mucho más, el evangelio es Cristo mismo. Entonces, no vamos a nosotros tampoco a sobreestimar el calvinismo como tal, sino simplemente darle las dimensiones proporcionadas, las dimensiones adecuadas, las dimensiones correctas de que el calvinismo es un pensamiento científico, pero de qué presuposición o bajo qué idea el calvinismo surge o de en cuál se basa, pues bajo la presuposición de que Dios es creador, de que Dios es redentor y de que Dios es soberano. Y por lo tanto, bajo esta base de principio filosófico, por así decirlo, es la forma en la que nosotros como creyentes vamos a desarrollar la cultura. Y cuando nosotros desarrollamos la cultura, cuando nosotros desarrollamos la cultura es cuando hacemos nuestras profesiones, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando usamos nuestros talentos y nuestros dones, es ahí donde Dios nos encausa para que podamos ser de influencia positiva, para darle la gloria a Él primeramente y para servir al prójimo. Entonces, como pensamiento, el calvinismo tiene una agenda para el futuro, que es lo que voy a leer a continuación. Y bueno, yo que me gusta un poco la lectura de ciencia ficción, a lo mejor algunos de ustedes se van a acostumbrar un poquito a lo que voy a decir, o más bien se van a acordar algo de este tipo de literatura, ya que no necesitamos recurrir a la literatura de ciencia ficción para ver la decadencia moral y espiritual que nuestra nación experimenta. Libros como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick y muchos autores del género cyberpunk nos muestran sociedades utópicas del futuro, en donde la tecnología y el desarrollo científico ha hecho progresar la calidad de vida de las personas, pero asimismo y al mismo tiempo, estas obras son una crítica social hacia la decadencia moral del espíritu de la época. Pensadores como Arthur Schopenhauer, uno de los máximos exponentes del nihilismo o pesimismo, León Tolstoy o incluso Friedrich Nietzsche con su tesis del superhombre, son voces y gritos compartidos reflejados en sus obras, buscando una liberación de la decadencia espiritual que imperaba en sus épocas. Ahora podemos decir en nuestro contexto mexicano actual, esos gritos son los mismos que hacen el feminismo, el colectivo LGBT, los grupos ambientalistas, comunidades indígenas, la clase socioeconómica baja de nuestro país
y diversos grupos quienes buscan una solución a sus problemas en el gobierno, en las leyes, en los sistemas económicos, en el arte, en la historia, en la política, buscan en todas partes todo menos en el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la humanidad, y hablando en el contexto que escribe Kuyper, este capítulo en específico y en estas conferencias que él hizo en Estados Unidos, él está hablando de un auge en la filosofía, de un auge sobre todo en pensadores como Nietzsche, como Tolstoy, como Schopenhauer, que mostraban cierta decepción de lo que la humanidad a través del modernismo en el cual vivían, pues no estaba llegando a su plenitud. Incluso Nietzsche hace la tesis del superhombre en el libro del Anticristo. Él dice que para que el hombre realmente llegue a sus capacidades más plenas o más poderosas, por así decirlo, tiene que erradicar la religión de su raíz, o sea, de su corazón, y que tiene que apelar al raciocinio y que el hombre por medio de la modernidad y de la tecnología y del avance de la ciencia, el hombre va a llegar a ser un superhombre, va a matar a Dios. Por eso esa es la frase de Nietzsche, de que Dios ha muerto, porque para Nietzsche él pensaba que el hombre iba a trascender más allá de sus orígenes, por así decirlo, religiosos, entre comillas, porque sabemos que pues la religión impacta pues todo el corazón del hombre, no podemos vivir sin religión, incluso el ateo es religioso, pero Nietzsche decía, vamos a destruir la religión como estructura eclesiástica, como una estructura organizada, como una organización como tal. Pero después vino la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial. Kuyper pues ya no vivió en ese tiempo, pero el hombre se decepcionó. El hombre vio que la tecnología y la ciencia no le estaba dando la salvación que ellos pensaban. Ellos pensaban que iban a vivir en una sociedad utópica perfecta, donde el hombre ya no tenía necesidad de Dios, no tenía necesidad de nada, incluso iban a vivir en fraternidad y en amor para siempre. Pero vinieron las guerras y vieron lo más bajo que el hombre puede caer. Las hambrunas, las pestes, las enfermedades que trae la guerra, las crisis económicas que trae la guerra, los problemas familiares después de la guerra, en fin, el hombre se decepcionó. Y después de ese modernismo fallido, el modernismo que Nietzsche planeó, llega el posmodernismo, en el cual nosotros ahorita vivimos en esta época, una época posmoderna. El posmoderno dice ya, ok, la ciencia no nos da la salvación, ni tampoco el raciocinio del hombre. Lo que nos da la salvación es nuestra emoción y nuestro sentimiento, la relatividad. Mientras tú no me hagas nada o no atentes contra mi forma y estilo de vida o mi forma de pensar, pues yo no me meto contigo. Este es mi camino, esta es mi fe, esta es mi religión como tal. Entonces, Kuyper ya no vivió en esta parte, pero sí debemos que nosotros, pues, saberlo porque, pues, vivimos en esta época, en una época posmoderna. Luego surgen, por ejemplo, estos autores que les comentaba hace rato, autores como de ciencia ficción, como Philip Dick con su libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que de hecho hay una película llamada Blade Runner, de hecho así se llama la película, o así se llama el libro en inglés, Blade Runner, donde sale Harrison Ford, y ahí están hablando de androides que parecen humanos y bueno, toda esta tecnología súper avanzada, pero al mismo tiempo hay una decadencia moral al mismo nivel de la tecnología. Y este es el género, como se le dice en ciencia ficción, el género cyberpunk. Y hubo mucho, fue un detonante esa literatura, ese género, porque los mismos autores, ellos veían que la humanidad estaba avanzando tecnológica y científicamente, o sea, había un avance tremendo. El último siglo, el siglo XX, fue el siglo que ha habido más avance en toda la historia de la humanidad junta. Y este siglo XXI también lo va a tumbar, o sea, va a acabar también con lo que el siglo XX ha innovado. Pero también los autores vieron, ok, sí ha habido una mejora en la tecnología y en la ciencia, pero el hombre moralmente, o el ser humano, está decayendo moralmente. Usan la tecnología y la ciencia pues para cumplir sus placeres más bajos. Entonces, han pervertido todo. Por lo tanto, creo que eso era algo que sí quería yo más o menos enseñar. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de la humanidad cuando las civilizaciones han afrontado un estancamiento, una decadencia y una crisis espiritual? Muchas ciertamente han perecido por la pérdida de valores, de un significado de la vida, de una visión consistente de la realidad, y eso provoca que cada persona
Cada grupo social, cada nación cree sus propias leyes relativas y subjetivas, que no existe un estándar o un panorama en el cual sustentar su identidad, su propósito, su realidad y la solución a sus crisis de diversas índoles. Pero también debemos aceptar y creer que tras la desaparición del Imperio Romano por parte de los invasores godos y germánicos, el cristianismo brilló porque se atuvo al modelo bíblico de creación, caída, redención, que ayudó a que Europa no se sumergiera en un caos de ideas y praxis permanente. Asimismo, esto ocurrió en la época de la Reforma Protestante, donde la palabra de Dios fue devuelta al lugar que le correspondía y no solo transformó individuos o iglesias locales, sino que transformó naciones por esta visión bíblica de la vida. Aún así, el reto es inconmensurable, porque a diferencia de la Edad Media y la Reforma Protestante, el espíritu de nuestra época es teórica y prácticamente ateo. Hay un anticristianismo activo en el pensamiento y espíritu de la época, donde toleran religiones paganas como el budismo, el islamismo, el hinduismo y el taoísmo, pero cuando se habla de Cristo, solo se le considera una religión anticuada, peligrosa y nociva para la espiritualidad humana. Por eso, el reto actual es mayor al de nuestros antecesores, pero debemos tener confianza en la palabra de Dios, que nos asegura que nosotros como iglesia podremos ser atacados y acosados por las mismas puertas del infierno, pero jamás prevalecerán contra ella. Recuperemos esa antigua verdad. Dios es creador y redentor, quien puede restaurar al mundo caído y al pecador a su luz y verdad. Entonces, la historia también nos enseña muchas cosas. La historia nos enseña que las civilizaciones más poderosas que ha habido, por ejemplo, la civilización persa, la civilización griega, la civilización romana, todas han caído. ¿Por qué? Porque se han basado en cosmovisiones, se han basado en religiones, en raíces religiosas, en pensamientos epistemológicos erróneos, falsos, que representan pues la antítesis al cristianismo como tal. Pero aún a pesar de eso, por ejemplo, puse el ejemplo del Imperio Romano, puse el ejemplo también de la Europa de la Edad Media, estaban en una decadencia no solamente científica, sino también moral. O sea, la gente ya estaba viviendo en un caos. Simplemente, más bien ya la gente ni vivía, sobrevivía. Ya no había forma de desarrollarse, no había forma de vivir en paz. Por ejemplo, en el Imperio Romano, después de la caída, pues estaban los bárbaros a las afueras de las ciudades listos para saquear, para violar, para destruir lo que sea. También en la Reforma Protestante, a pesar de que no había un caos como tal, el poder del Islam estaba creciendo también en esos tiempos, los turcos estaban asediando Constantinopla, en fin, había bastantes maneras en las que la gente pues no vivía en una relativa paz. Pero ¿cuál fue el fundamento o el sustento para que estas civilizaciones no se fueran todas al caño, a la basura? Fue el cristianismo, el evangelio como tal. Por lo tanto, es algo muy importante que aún a pesar de que la historia a veces nos enseña escenarios no tan favorables para la iglesia, también debemos saber que cuando la iglesia o los cristianos como tal descansaron y reposaron en la doctrina de Dios creador y Dios redentor, la iglesia prevaleció. O sea, la iglesia no como cuerpo eclesiástico, sino la iglesia como cuerpo místico de Cristo, o sea, los creyentes verdaderos, los verdaderos hijos de Dios. Entonces, más allá de que la historia nos enseña eso, también ahorita vemos pues todo este movimiento posmoderno, ateo, que si tú hablas de Cristo en la pantalla o en la televisión o en público o incluso hasta en tus propias redes sociales, en tu propio perfil de Facebook y dices Cristo es rey sobre todo, te tachan pues ¿cómo se dice? De una persona pues ignorante, una persona intolerante, una persona tonta, en fin. Por eso el reto es mayor, porque las personas en la historia pasada tenían cierta noción acerca de Dios, cierto respeto hacia la religión como tal. Ahora ya no hay un respeto, por ejemplo, hacia la institución de la iglesia. Hay una versión completa, pero tráele un libro de los monjes taoístas o budistas de por allá y para meditar yoga y te lo compran. A mí me pasó algo muy curioso cuando estaba en la universidad. Estaba estudiando ahí en la universidad y recuerdo que una vez yo le pedí permiso a la dirección de
la facultad en la que yo estudiaba, permiso para entregar folletos y literatura cristiana. La iglesia me lo negó. Me dijo, es que somos laicos, somos laicos. ¿Manda? La universidad, sí, perdón. La universidad me lo negó. Somos laicos, aquí no propagamos ninguna fe y no sé qué. Bueno, dos meses después o un mes después de que me habían declinado el permiso, llega un tipo seguidor de los hinduistas, de los del yoga y eso, pide permiso a la universidad, sí, reparte la literatura, y la repartió gratis en todas las aulas del salón. Y pues, ¿qué sentí yo en ese momento? Pues sentí, pues, que fueron intolerantes conmigo. Incluso fui con el tipo y le dije, oye, pues, ¿cómo conseguiste tú el permiso? A mí no me dejaron distribuir y mi literatura es mejor que la tuya, le dije. Y él me dijo, no, pues yo nada más hablé y me dieron permiso. Y yo le dije, pues vete de aquí del salón porque no vas a propagar esta mentira. Entonces, pero sí se sintió, la verdad, feo. O sea, que como estas religiones falsas y orientales que solamente han traído pura pobreza y decadencia, no solamente moral o espiritual, sino también han traído una decadencia social y política. Si vemos las raíces religiosas de esas religiones, vamos a ver que no tienen una respuesta como el cristianismo sí lo tiene, o como, por ejemplo, ya siendo lo más científicos, como el calvinismo puede ofrecer. Entonces, no sé si alguien quiera hacer algún comentario acerca de toda esta sección. ¿No? Muy bien. Y bueno, perdón, es que quería esperar si alguien comentaba. Eso también está muy ligado a la filosofía o lo que tiene que ver la influencia de la teoría deconstruccionista, de la deconstrucción en la sociedad actual, porque, por ejemplo, en este juego de signos, en este juego de filosofías o de ideologías, las escuelas bajo la premisa de ser laicas, que no lo son, por cierto, ¿qué sucede? Que piensan que, por ejemplo, el cristianismo, sea católico o sea protestantes, para ellos es igual el cristianismo, para las personas que no conocen. Entonces ven el cristianismo como si estuviera en el centro y como si fuera lo que prevalece, la élite. Entonces se le está dando esas voces a los marginados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los budistas, los islamistas, están como en esa parte de los marginados para ellos, y la deconstrucción ha hecho su trabajo en educar a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo ya no lo queremos, lo desplazamos con los marginados y metemos a todos los pobres marginados, esa es la teoría. Entonces vamos a darle voz, por eso es más fácil que el islamita, de la mezquita, de todos estos puedan tener esa apertura, ¿no? Entonces, comentando un poco sobre el evento que te sucedió, ¿no? O sea, sí hay una influencia de eso, porque ahorita con esta época de todos la comunidad, la época de las comunidades, ¿no? Comunidad homosexual, comunidad negra, comunidad ¿qué? Comunidad indígena, tal. Entonces a ellos se les da la voz. Entonces eso es una justificación y una mentira que se está propagando en nuestro tiempo, pero no estamos bajo esa filosofía. Entonces aquí el calvinismo nos dice algo muy interesante, como tú bien has dicho, la verdad es la que debe ser la que prevalezca, así como los tiempos bíblicos, más bíblicos, en los tiempos de los primeros cristianos, ¿no? Donde sí. Ahí defendían, tú mencionaste, ¿no? Con los emperadores romanos, ellos defendían la verdad de Cristo y morían por eso, literalmente. Nosotros morimos por eso en redes sociales y cuando la gente nos humilla por ello. Pero bueno, quería comentar eso de la influencia de la deconstrucción en esa sociedad. Así es. Yo igual quisiera comentar algo. Adelante. Creo que lo que han dicho es totalmente veraz. Yo tengo un amigo muy querido, él no es creyente, pero pues obviamente oro mucho por su salvación. Pero platicando una plática sincera entre amigos, él incluso ha llegado a la misma conclusión que yo he llegado y que todos ustedes han tocado, que es el punto de que si analizamos
si tú analizas, no sé, Prime Video, Netflix o lo que tú quieras, la religión que siempre es atacada en las series o películas, siempre es el cristianismo, ¿no? Nunca hay un ataque al budismo, al islam, tal vez, podrá ser de vez en cuando, ¿no? Pero realmente la que es atacada constantemente siempre tiene que ser el cristianismo, que es un reflejo, ¿no? De lo que han dicho, ¿no? Ese rechazo total al cristianismo. Obviamente lo que han pasado, yo también he pasado el momento de querer compartir en algunas ocasiones el evangelio y que pues no, porque pues el cristianismo se ve como algo malo, ¿no? O sea, es tiránico, es esclavizante y es para mentes débiles, ¿no? Pero es una realidad. Este amigo en algún punto, él llegó a esa misma conclusión, él siendo pues ateo, diciendo, oye, sí, o sea, lo que tú me habías comentado en algún punto, tienes toda la razón. O sea, en las series que veo siempre es el cristianismo, siempre es a Jesús a quien atacan. Digo, un reflejo de eso es lo que pasó en Canadá, tal vez hace poco, ¿no? Cuando empezaron ahorita a tirar, ¿no? Cuando encontraron estos cuerpos de estos niños en orfanatos, ¿no? Y este rechazo de la gente hacia el cristianismo, entonces es algo muy, muy llamativo, ¿no? Que es un reflejo, obviamente, de que nadie busca a Dios, todos son corruptos, todos odian a Dios hasta que por gracia somos hechos salvos, ¿no? Pero lo que han hecho es muy interesante. Al final me gustaría comentar algo un poquito más de lo que comentaste al inicio de lo de los cánones de Dort, de Westminster, de la iglesia en Holanda, hablando un poquito más de la iglesia presbiteriana, ¿no? Pero lo dejaré para el final. Bueno, perfecto. Claro que sí. Gracias. ¿Dónde? ¿O silencio? Ahí va. Se escucha raro. Ya está. ¿Se juntaron o qué pasó? Se quedó mudo. Sí, como que hay No un se problema de oye, no audio. se oye nada. ¿Sí? O Ok. llegó el rapto Sí me y se escucho, fueron, ¿verdad? ¿o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo en el salón? No. Pues que ¿Escuchan hablar a Josué? No se escucha, José No. es que, No. bueno, aquí ya no tengo bocinas. Ahí ya se porque si no escucha, se va a hacer Josué. Ya se escucha. un rollo. ¿Ya ¿Ya lo se conectó escuchan? Saúl? Todavía no. Ya se Sí, escucha. se me escucha. Sí. Sí, porque yo ya no los escucho porque aquí tuve que cambiarme de micrófono y aparte de eso, pues tuve que bajar el volumen aquí a la laptop en la que estaba usando para que se escuche bien, de que me conecte con otro, ahora sí con un micrófono ya mejor que el de la laptop, así que a lo mejor ahorita no los voy a poder escuchar, así que por mientras voy a seguir dando la clase. No hay comentario de ahora ni nada. Escuchando aquí, Ah, bueno, pues que escuchamos. Adelante. Sí, creo que adelante, Josué. Tenemos el Sí, espacio, sí. muchas gracias. No, pues mi pregunta es, ¿qué piensa el hermano Josué como qué tan vinculado está el calvinismo o bueno, el cristianismo con el éxito, digamos, de una nación? Porque pues vemos, por ejemplo, ¿no? Culturas, no sé, ahorita pienso en Japón, entiendo que no es muy, como que no está muy extendido el cristianismo, ¿no? O no sé, por ejemplo, pienso en la época dorada del Islam, creo que fue siglo 8, siglo 9, algo así, que pues fue una época de mucho, pues de gran poderío económico, cultural, cosas así. ¿Y qué piensa el hermano acerca de esto? Como, no sé si piensa que hay una como especie de gracia común, a pesar de que no está ahí. ¿Qué diría el hermano? Gracias. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta, Josué. Bueno, creo que tú mismo has dicho la respuesta, me la quitaste.
sí es parte de la gracia común, pero debemos nosotros que analizar muy bien todos esos contextos en específico. Mencionas el Islam, mencionas en este caso también Japón, y aunque parezca un poco extraño, pero ambas culturas históricamente se han sido influenciadas por un cristianismo, a lo mejor no muchas verdades, no toda la verdad, obviamente, pero sí parte de muchas verdades del cristianismo. Por ejemplo, en este caso, el Islam, Mahoma fue, pues, aprendiz de muchos cristianos arrianos, por ejemplo, o sea, para poner en contexto todo el Islam, el fundador. Y parte de las enseñanzas que también Mahoma recibe, pues son verdades que pues también como nosotros como cristianos, pues conocemos. Obviamente no todo el sistema del Islam es correcto ni es verdadero en ningún sentido, ya que pues sabemos que su doctrina para nada reconoce, por ejemplo, a Cristo como Salvador, como Rey, como Dios mismo. De hecho, lo ven como un simple profeta, pero de seguro, y bueno, no soy experto en Islam, no puedo yo asegurar tampoco completamente toda su cosmovisión o todo el pensamiento estructural o sistemático de él, pero sí contiene ciertas verdades. Y estas verdades pues forman parte de la gracia común. Ahora vamos al ejemplo de Japón que mencionas tú, también una nación que ahorita a la vez pues próspera, una nación poderosa, sobre todo económicamente hablando. Porque si vamos a la cuestión moral y social, Japón es una de las naciones que tiene más índice de suicidios, por ejemplo. Eso quiere decir que su gente es muy depresiva, que son personas que no hayan pues cierto alivio o consuelo en sus religiones, sobre todo pues religiones orientales como el budismo, como el taoísmo, como, bueno, ya solamente estas dos, sobre todo budismo y taoísmo. Y aparte de eso, pues también son personas que sí, pueden ser muy exitosas en lo económico y que de seguro también ellos estén aplicando un muy buen modelo económico. Tú que sobre todo estudias economía, pues debes sobre todo tener un mayor conocimiento de cómo se mueve el mercado, a lo mejor en ese país en específico, pero también pues vemos los otros problemas, o sea, no hay una nación perfecta que podamos decir que es ejemplo en cuestión moral, en cuestión política o en cuestión en social, en cuestión económico, en demás. Siempre va a haber pues ciertas flaquezas. Eso sí, por ejemplo, pues si ya se analiza lupa a Japón, pues se va a ver sobre todo la cuestión de la moralidad. Eh, hay una decadencia moral en Japón, aunque tal vez se pueda disfrazar por su productividad o que se le ve como que siempre son bien trabajadores y sí, son bien disciplinados, eso no se lo negamos para nada. Y también eso es parte de la gracia común, o sea, de hecho Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ellos recibieron bastantes misiones cristianas que fueron allí a hacer trabajo de evangelización. De hecho, cambiaron mucho de la forma del trabajo del japonés. Antes de la Segunda Guerra Mundial, al japonés se le reconocía como al mexicano se le reconoce en Hollywood. Para ellos el japonés era el japonés que el golpeador de esposa que nada más trabajaba ¿cómo se dice? De pescar y estaba borracho de sake, de esta bebida de arroz fermentado. Y pues nada más, era la única visión que se tenía del japonés. Y samuráis, nada más. Eran las únicas dos perspectivas de los japoneses. Se le veía la cultura o el mundo en general, veían al japonés de esta forma. Pero ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sin duda alguna, a pesar de haber perdido la guerra, llega sobre todo misiones cristianas que enseñan, y si ustedes ven biógrafos de misioneros que fueron a trabajar ahí en Japón y de iglesias que fueron fundadas, ya vi que Saúl levantó la mano, ahorita le cedo la palabra, naciones que fueron, esta nación que fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, pues las misiones hicieron un trabajo muy bueno en este sentido. Entonces, pues sí, podremos decir que la gracia común es algo muy importante para que uno pueda ver que Dios ha obrado en esas naciones, que estas naciones han extraído estas verdades que están obviamente explícitas o implícitas dentro de la misma revelación general de Dios, o sea, de la creación,
y por lo tanto en todo el quehacer cultural, que sí han aplicado bien estas verdades y que han sido de bendición, porque todo lo que Dios ha puesto para que nosotros lo descubramos es para bendición nuestra y es para darle la gloria a Él. Obviamente estas naciones no le dan la gloria a Él, pero sí son bendecidas en este sentido. Pero también siempre van a tener puntos flacos o puntos débiles. Y en esto es lo de la decadencia espiritual, la decadencia moral, la decadencia social. Pero bueno, adelante, Saúl. Gracias, hermano. Es una pregunta muy buena y gracias, Josué, por esa respuesta que das a esta pregunta, porque finalmente uno se pregunta cómo es ese hecho de que una sociedad puede ser bendecida o no. Y has tocado un tema de la gracia de Dios que se implementa por la obra del Espíritu Santo, pues sí, llevando de alguna manera a un discernimiento de las normas que Dios ha colocado en la creación, hablando en términos de economía, ¿no? Y parte de lo que el hermano también preguntaba, según escuché, es qué vinculación encontramos entre la fe o el calvinismo en este caso en la cultura misma. Pues algo que podemos ver nosotros en Europa, Europa estaba cayendo literalmente, iba a la bancarrota en el siglo XVI. En muchos sentidos casi podríamos asemejarlo como Roma, que estaba en una decadencia. La reforma llega a Europa y le da un impulso bastante amplio y esa idea de la reforma se dejó ver en varios campos, en la cultura en general, en la vida concreta. Y es que el Evangelio aterrizó en el corazón de cada creyente y lo implementó. Esa forma de entender el cristianismo, el Evangelio todo abarcante como es parte del sistema calvinista, impactó otras partes de Europa, incluso más adelante Estados Unidos, si uno recuerda, a mí me gusta esa parte, como la línea de los peregrinos puritanos que eran una rama del calvinismo, entendieron esa situación del evangelio y cómo se debería implementar en la cultura. Y no los pongo como que sean ejemplos en todos los sentidos, como nadie lo es, pero ellos fundaron Norteamérica con principios cristianos. Y eso se dejó ver en su economía, en la visión que tuvieron del trabajo, en la visión que tuvieron acerca del Estado y de las leyes. En fin, se puede ver eso. Y de hecho el libro acá está haciendo esa comparación de los países que tienen la visión reformada y las que no. Y uno puede pensar en México y lo comparamos con Estados Unidos y México. En México lo que se tuvo fue la visión católica romana que traslada o da como resultado una visión negativa del trabajo. Generalmente lo más sagrado es la iglesia, el trabajo es mundano, entonces hay una visión negativa en el fondo del oficio en sí. Y eso, claro que trae mucho impacto en la cultura. La visión cristiana, entendiéndolo como es, trae bendición. Una distorsión del evangelio trae maldición a la cultura porque, pues obvio, no se corresponde con la voluntad de Dios en una cultura. Generalmente, si una cultura tiene la bendición ¿Sí me siguen oyendo o se desconectó? Sí, No, sí sí te escuchamos. Ah, ok. Bueno, ya me confundí dónde iba, pero lo que iba a decir es que una cultura, si tiene a Dios como el centro de todo, va a recibir bendición. A la medida que se aleja de Dios, pues no puede tener la bendición que esperamos nosotros y en toda en nuestra vida general, ¿no? ¿Sería ese el comentario, Josué? Muchas gracias, Pastor. Pues bueno, si no, alguien más que quiera hacer algún comentario, sino para continuar con la clase. Aunque ya la bajó. Ah, ok, bueno, pues entonces vamos a continuar con la siguiente filmina.
llamada ¿Cómo llegamos a la situación actual? O sea, ¿cómo llegamos a toda esta decadencia? Kuyper hace una autocrítica en su tiempo y creo que también nosotros podemos aplicarla en nuestro tiempo, por eso también es necesario conocer un poco también cómo llegamos nosotros a esta situación. Podríamos arguir sobre diversas y múltiples causas por las cuales se ha originado una decadencia cultural y por ende todo lo que de la cultura emana, pero también debemos ser autocríticos y confesar que la Iglesia como institución, pero más allá de eso, como cuerpo místico de Cristo, ha minimizado, ha malinterpretado o peor aún, ha ignorado la labor de ser luz y sal para este siglo y enfoca todos sus esfuerzos en su lucha contra las iglesias papistas y dejando a los humanistas y secularistas el curso y el rumbo que dicta la cultura de la antítesis. Entonces, Kuyper aquí hace una reflexión de que la iglesia ha invertido tanto tiempo en estar luchando entre denominaciones. Incluso ya nosotros en nuestro contexto actual reformado presbiteriano, a lo mejor ya ni siquiera le hacemos caso a los papistas o a los católicos. Vamos a pelearles a los pentecostales o a los carismáticos o a los bautistas o a quien tú quieras. Pero en lugar de hacer un esfuerzo unido con ellos para pues, luchar sobre todo en el campo de las ideas contra los ateos, contra los humanistas, contra los racionalistas, etcétera, pues desgastamos mucho de nuestra energía, mucho de nuestros recursos, mucho de nuestro esfuerzo, tiempo, dedicación en estar luchando interdenominacionalmente, y eso es algo que Kuyper me agradó bastante, sobre todo esta postura que él tiene, y bueno, el que conozca la historia de Kuyper y su partido antirrevolucionario, se dará cuenta que incluso se alió en cierto sentido, pues con católicos romanos, con papistas de su época, para formar este partido político, para hacerle un frente común a las ideas de la revolución que querían instaurarse en Holanda. Entonces, ¿cómo llegamos a la situación actual? Pues una de las razones pues, fue por una visión deformada de la naturaleza humana. Para que una mentira tenga un impacto trascendente, esta debe contener verdades a medias. Y esto fue lo que sucedió a finales del siglo XVIII, con el auge del racionalismo y el empirismo, y pensadores proclamados como ateos se valieron de la doctrina de la imagen de Dios sostenida por el cristianismo para sintetizarla y mezclarla con filosofía de raíz humanista. Estos tomaron la enseñanza de las escrituras de que el hombre es la corona de la creación y de todo lo existente, así como su labor de ejercer el mandato cultural de llenar la tierra y sojuzgar toda la creación. Pero a su vez, quitó la enseñanza de Dios creador y redentor. Intentaron erradicar todo pensamiento de un Dios que es trascendente sobre su creación, pero asimismo inmanente en ella, o sea, que se relaciona con ella, y que en su máxima expresión se reveló en la persona de Jesucristo y a través de su palabra. Es por eso que este humanismo entronizó al hombre mismo como Dios, como un ser autónomo, o sea, que crea su propia ley e independiente de cualquier ser divino o superior, en donde en el hombre haya su propio origen, historia y meta. Y este pensamiento no solo originó implicaciones morales o éticas, sino que también tuvo su fruto en implicaciones políticas y sociales como el movimiento de la revolución. Entonces, los humanistas en el tiempo de la Reforma, ellos agarraron ciertas verdades que pues, los calvinistas confesamos o que los cristianos confesamos. Por ejemplo, de que el hombre es el mayordomo de la creación, de que el hombre también se le atribuyen ciertas, bueno, en la teología sistemática dicen los atributos comunicables, o sea que Dios comunica ciertos atributos suyos que son perfectos, que son plenos al hombre. Por ejemplo, si Dios es sabio, el hombre también en cierta forma es sabio y así. Si Dios es amor, también el hombre puede mostrar amor. Y pues todos estos atributos que el hombre tiene por naturaleza inherentes en él, que son buenos, que son parte de lo que Dios ha impreso en cada uno de nosotros, el humanista también los agarró, pero ellos dijeron no, o sea, nosotros creemos que sí, el hombre es digno, que sí, el hombre es la corona de la creación, que sí, el hombre debe tener dominio sobre la creación, pero no hay Dios, o no debería haber un Dios, el cual debe que juzgar nuestras acciones, debe juzgar nuestros pensamientos, debe juzgar pues nuestra forma de vida.
Entonces el humanismo fue exitoso en cierto momento, en su auge, porque agarraron todas estas verdades. E incluso si nosotros estudiamos un poco la historia del protestantismo, vemos que hubo en ciertas ocasiones en la historia del pensamiento que el cristiano reformado protestante se unió con el humanista para hacerle frente a Roma, por ejemplo, sobre todo para quitarle la hegemonía que tenía la iglesia romana, la iglesia eclesiástica como tal, que era la que dominaba todo el espectro cultural del hombre. O sea, la iglesia era la que dominaba sobre la ciencia, sobre el arte, sobre la política, y el humanista y el calvinista en un principio fueron aliados para quitarle este dominio todo abarcante de la iglesia. Pero ya después, cuando el humanismo y el calvinismo, podríamos decir, triunfan sobre la iglesia romana, es ahí donde pues convergen ambos caminos y pues su alianza pues es insostenible. Por lo tanto, llegamos al segundo punto. Otra de las partes en las que llegamos aquí o cómo llegamos a esta situación actual es debido a las consecuencias de la Revolución Francesa, que no solamente fueron consecuencias en cuestión militar o en cuestión política, sino en cuestión de pensamiento. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa fue una caricatura de lo que el calvinismo promovió acerca de la libertad intrínseca que nos dotó Dios como criaturas, ya que a pesar de que el discurso de los pensadores racionalistas y revolucionarios se asemejaba mucho al de los calvinistas, su raíz religiosa había desterrado la idea del Dios cristiano y su revelación, para a su vez promover la creencia de que el ser humano es amo y señor de su destino, así como la forma en la que se debe organizar socialmente y la manera en que se debe gobernar. Pero, ¿qué fue lo que la revolución causó en la vida de una nación? La violencia con la que tomó el poder y derrocó la monarquía produjo más violencia y los crímenes quedaron impunes. Al transformar y moldear la forma de gobierno y el orden moral de la sociedad en algo abiertamente anticristiano, cambió toda la dinámica de hacer leyes, leyes que anulaban toda libertad verdadera en la ciudadanía que representaban, leyes que maximizaban el ente del Estado y se anulaba la libertad individual, y donde el gobierno como estructura estatal absorbía todas las áreas de la vida como amo y señor, y la sociedad decayó en una depravación moral. El adulterio, la pornografía acrecentaron, ejemplificando que el ser humano ya no se le veía como imagen de Dios, sino que ahora solo era un objeto de placer. Al final, el Estado pasó de ser un ente instituido por Dios para administrar justicia y garantizar libertad a sus ciudadanos, para pasar ahora a un Estado hecho a la imagen del hombre rebelde y apóstata ante Dios, que oprime a sus gobernados. Entonces, la Revolución Francesa no fue una obra, como dicen, de la Ilustración, el siglo de las luces, como que en ese momento del histórico el ser humano se libertó por completo. No, la Revolución Francesa todavía trajo más destrucción, más decadencia moral, más decadencia social, más decadencia política, porque pusieron al hombre como un ser individuo autónomo de cualquier otra ley. O sea, el hombre se hizo su propia ley como tal, quitando a Dios como estándar y su ley como estándar, no solamente moral, sino pues para el quehacer cultural de toda una civilización. Incluso aquí Kuyper habla también en este sentido de toda este arte pues obsceno, profano, que emanó de la Revolución Francesa. O sea, incluso el arte como una expresión de la cultura imperante o de la raíz religiosa imperante de ese tiempo. Pues vemos, por ejemplo, a escritores como el Marqués de Sade. Si ustedes leen el Marqués de Sade, o sea, era la pornografía de ese tiempo, o sea, en libro, en novela. Y todo esto surge en este contexto donde hay una decadencia moral tremenda. Y no solamente moral, sino pues cultural, religiosa, en todo. Entonces, la Revolución Francesa no trajo la libertad. Está sobrevaluada, la verdad. Está overrated, como dicen en inglés. Está sobrevalorada este movimiento. Y en lugar de verlo como algo positivo, siempre debemos verlo realmente como lo que fue. Un movimiento ateo en naturaleza, un movimiento donde Dios no tiene nada que decir, donde Dios no tiene ninguna opinión, donde su palabra no es tomada ni considerada en cuenta, donde el hombre pues simplemente se le ve como el
verdadero Dios o el Dios verdadero, y que cada hombre tiene su propia ley, cada hombre hace su propia verdad, cada hombre tiene su propia visión de la vida particular, y esa es la verdad subjetiva, nada más. Entonces, esto es algo que si nosotros analizamos ya más a fondo, vemos que las implicaciones no solamente fueron militares o políticas en ese momento, sino que trascendió la cultura. No sé si alguien más quiera comentar en esta parte, sobre todo, sino para continuar. Sí, ¿No? Bueno. sí, no sé si me escuchan. Entonces, ¿así? Bueno. Ok, gracias, Pablo. Encuentro muy interesante esta parte porque la Revolución Francesa precisamente fue como la parte climática de la incredulidad. La incredulidad, como dice un autor, se empezó a enredar en el desarrollo de la cultura. Y en el tiempo de la Revolución Francesa alcanzó su máxima expresión, donde Dios no es tomado en cuenta, donde prácticamente el hombre por su propia autoridad hace todas las cosas, y cuando el hombre empieza a quitar a Dios, en este caso el siglo de las luces trajo las oscuridades más horrendas. La Revolución Francesa, aunque proclamaba la libertad, trajo esclavitud y barbarie. Y uno se pregunta por qué en ese momento, porque la idea de la revolución es una idea anti Dios. Y si quitamos a Dios y dejamos al hombre en su propia sabiduría, pues causa esos estragos. Y es la filosofía, lamentablemente, de la Revolución Francesa la que en gran medida ha estado guiando los estados modernos. Actualmente tendríamos que hacer una crítica también de los principios que subyacen en el fondo de nuestras civilizaciones, cómo esos principios radicales de incredulidad están en nuestros contextos y cómo este sigue causando estragos, la verdad, en los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, esa sería mi participación, Josué. Espero que se haya escuchado. Sí, te escuchamos muy bien, Saúl. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quiera tener la palabra? Ok, pues entonces para proseguir con esta siguiente sección, la ruptura radical con el cristianismo tradicional. El humanismo intenta justificar su origen y lo busca no en la revelación divina, ni mucho menos lo encuentra en Dios, sino que basa su origen en el animal como Darwin y sus seguidores propugnaban. Así que el punto de partida de la existencia no se hallaba en un origen divino, sino en lo material y vil, y asimismo la soberanía de Dios fue negada y se afirmó el pensamiento de que el hombre progresivamente iba a lograr su cúspide y meta final en un mundo sin Dios. Fue allí donde la sociedad se partió en dos. Por un lado, los intelectuales, quienes a través de sus prerrogativas e ideas de pensamiento, como el racionalismo o el empirismo, iban a liberar a las masas, creando leyes justas, sistemas económicos beneficiosos para todos, ciencia objetiva, arte sublime, educación de alta calidad, y contribuir así a que la sociedad llegase a la plenitud de vida. Y por el otro lado, las masas que no pertenecían a estos académicos preferían dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a sus intereses, ni siquiera siguiendo las leyes de aquellos que intentaban condicionarlos y gobernarlos, e incluso siendo perjudicados por ellos por leyes tiranas, sistemas económicos que los perjudicaban, conocimiento solo al alcance de unos pocos, y el único arte al que ellos accedían era aquel que alimentaba sus bajas pasiones. Fue tanta la división entre un grupo con el otro que el hombre moderno se dio por vencido, y la idea del superhombre de Nietzsche jamás pudo cumplirse, y es a raíz de esta decepción e ilusión del humanismo moderno que nace el posmodernismo, el cual da más valor a las emociones y sentimientos que a las propias leyes, lógica y raciocinio humano, en donde estos sentimientos se vuelven el órgano rector que rige toda la vida humana. Entonces, en esta parte, pues hay una ruptura
no solamente con el cristianismo, o sea, la idea de la ilustración, el pensamiento humanista, el pensamiento ateo, no solamente rompe con el cristianismo tradicional, sino que también hay una división en su propia sociedad. Empieza a ver las clases sociales de los intelectuales, de los académicos, de los políticos, y la otra clase, pues, del obrero, de la persona común. Y nunca pudieron lidiar porque a final de cuentas, todas las cosmovisiones, excepto la cristiana, todas las cosmovisiones son dualistas. Siempre hay dos principios luchando, siempre hay dos principios que están en tensión. Y en esta tensión que había en la Ilustración, pues la clase social intelectual se empezó cada vez a expandir y alejarse de la clase normal o clase común. Y mientras unos sí creían en el progreso de la humanidad a través de la ciencia, de la educación, del arte y demás, de la economía, de la política, pues la gente común de ellos pues simplemente siempre veían la pobreza, pues también ellos veían la decadencia política, económica, artística, educativa, moral, demás. Entonces ellos decían, bueno, pues nunca voy a poder trascender esta vida, por lo tanto, pues vivo como si no hubiese un Dios y no hubiese un mañana. Pero esta misma idea del modernismo como tal, o del humanismo moderno como tal, pues nunca pudo completarse porque pues no llegó este superhombre, como yo ya lo había comentado anteriormente, y se decepcionó la humanidad con la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto entra el posmodernismo. Entonces, esta fue la verdadera ruptura de la sociedad, la ruptura en el pensamiento completamente y pleno en este siglo XX pasado, y pues que también se está sobre todo desarrollando en este siglo XXI. Y bueno, corrientes actuales en conflicto. Aún así, la gracia de Dios no abandonó a que el humanismo ejerciera un control total sobre la vida y levantó con sus deficiencias y aciertos a ciertos sectores de la sociedad que fueron respuestas a todo este movimiento de la revolución e ilustración, como lo fue el romanticismo, el altruismo y el mismo cristianismo. Y en este punto, bueno, los teólogos se esforzaron por modernizar la religión. A pesar de que teólogos como Schleiermacher o Ritschl no eran precisamente ortodoxos en su doctrina, su aversión al pensamiento revolucionario y un interés de reavivar el cristianismo, reforzando su ética, moralidad y mística a través de buenas obras, se plantearon como una solución a aquellas personas o sectores de la sociedad que estaban hastiados del fracaso del humanismo revolucionario. Incluso surgen obras literarias y de pintura que buscan retratar las virtudes cristianas, aunque no de una forma explícita, pero demostrando que tales características eran dignas de ser perseguidas e imitadas. Aquí Kuyper dice que no podemos tampoco ser tan malos o tan ofensivos o tan negativos con teólogos como Schleiermacher o Ritschl, que pues si uno estudia su teología, pues no son los más ortodoxos que digamos, pero ellos se levantaron en su tiempo también porque estaban hastiados de lo que la revolución o el humanismo ateo pues trajo a su sociedad. Ellos empezaron a predicar sobre moralidad, sobre altruismo, sobre buenas obras, traer pues un cristianismo más práctico, más allá de que a lo mejor en sus ideas o en sus doctrinas no estaban totalmente correctos, pues Kuyper dice que pues Dios levantó una generación en su momento para hacer en cierta forma un contrapeso. Y es ahí donde surgen también obras de arte, literatura, incluso la literatura de Jane Austen, una escritora muy famosa, incluso pues, para cristianas actuales, que les gustan mucho las obras de Jane Austen, pues que pues, tienen en cierta forma pues, un ideal o un carácter ideal de lo que debería ser, pues a lo mejor en su tiempo, en su momento de la época victoriana, pues lo que debería ser un matrimonio, una familia, cómo se conocen las relaciones, o sea, siempre en el marco de la pues, legalidad o de la buena conducta. Y eso es algo que en ese tiempo pues se dio mucho a conocer. Pero pues también Kuyper hace más bien una crítica sobre todo de este pensamiento, porque dice que hay un dualismo ético. Y esto es lo que viene en la Filmina, por si la quieren ustedes estar leyendo. Dice, sin embargo, aunque este auge por intentar defender el cristianismo vía la moralidad o la ética fue un noble intento de atacar los valores morales nacidos del humanismo racional y empírico, muchos de sus propulsores religiosamente se guiaban bajo las mismas premisas humanistas que sus adversarios
y no lograron un efecto radical y transformador de la vida. Incluso en muchos de estos proponentes usaron la razón como árbitro o juez de todos los aspectos de la vida, e incluso pusieron bajo la observación y estudio la misma palabra de Dios, creando como consecuencia que reconocieran a Cristo, pero no más que un genio religioso de importancia central. Vieron la redención como un mero revés de nuestro modo subjetivo de pensar y se gozaron en un misticismo dualísticamente opuesto al mundo del intelecto. Al final se quedaron sin palabra, sin ley, sin Cristo y sin un Dios. Aquí Kuyper pues hace también pues una crítica objetiva, a pesar de que estos movimientos sí surgieron como un contrapeso en su época. A final de cuentas ellos se basaron bajo presupuestos y bajo cosmovisión humanista, disfrazada de, o sea, hicieron una síntesis, combinaron el humanismo con el cristianismo y ellos trataron de demostrar el cristianismo a través de buenas obras, de una buena moralidad, de un sentido ético de la vida, pero a final de cuentas su plataforma para hacer su cultura o su quehacer cultural o su pensamiento y desarrollar su pensamiento no era para nada cristiano. Y al final, la razón en la que ellos se guiaban, la razón y la moralidad, ellos empezaron también a poner en tela de juicio pues la palabra de Dios. Ellos empezaron a evaluar. Y pues como la razón era incapaz de comprender a Dios vía raciocinio, pues empezaron a descartar a Dios, empezaron a descartar la naturaleza divina de Cristo, empezaron a descartar los milagros, a descartar también la expiación, la naturaleza de la expiación, en fin, todas las doctrinas del cristianismo como tal y también, pues obviamente la doctrina de Dios creador y Dios redentor. Entonces, esto es una de la parte y pues en esta siguiente filmina es el estado del catolicismo romano. Sabemos con certeza que no habrá unidad doctrinal total entre los creyentes protestantes y papistas, ya que sus diferencias en doctrinas como la naturaleza del hombre, la justificación, la misa, los sacramentos, el culto, etcétera, son irreconciliables. Debemos reconocer que ellos mantienen una lucha activa a través de escritos y pensadores que luchan contra las ideas propuestas de ateos, panteístas, deístas y humanistas en general. Y aquí pues yo hice un comentario. Vivimos en un país donde el papismo impera como la mayor fe y que su labor social es relevante en los temas de interés y controversia en nuestro país. Es ahí donde tal vez nosotros podemos aliarnos y a pesar de las diferencias que se pueden llegar a tener, las similitudes y las doctrinas esenciales del cristianismo que ambos grupos confiesan como la Trinidad, la Biblia como palabra de Dios, la naturaleza de Cristo y muchas más, deben ser razones suficientes para hacer un frente común hasta donde se pueda en contra de todo pensamiento que niegue la autoridad y soberanía del Dios cristiano. Entonces, Kuyper aquí hace pues una defensa en cuanto a la alianza que tal vez en algún momento el cristiano debe que hacer con los católicos y buscar tratar esa unidad, más allá de que tal vez no va a haber una unidad total o una unidad completa, una unidad plena, pues debemos buscar puntos donde haya cierta unidad o una cierta unión. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra o hacer algún comentario o alguna pregunta para darle el tiempo. En Holanda se hizo alianza en el partido antirrevolucionario. Esa parte algunos acusaron al calvinismo de ser ecuménico, pero ellos dijeron no estamos buscando un ecumenismo en términos doctrinales, sino en términos de la cultura, porque había muchos puntos que coincidían en términos de política y lo hicieron. En México he visto que hay también aquí algunos intentos en algunos puntos, sobre todo en esta época de resistencia contra el progresismo, que se han aliado. Así que bueno, ahí está una situación de un dato histórico, una situación presente en relación a esa parte. Algunos podrán pensar que eso es un ecumenismo, pero no lo es porque los asuntos doctrinales, pues eso no debe ser, ¿cómo se llama? Un asunto a discusión tal vez, o bueno, sería repensar bien cuál es el grado de participación de la iglesia en términos de la cultura. Y igualmente, por ejemplo, en las universidades es lamentable que pues a veces no vemos a cristianos protestantes ni mucho menos reformados, ¿no? O sea, que sean académicos, buenos académicos. No digo que no haya, digo que no vemos muchos. O sea, es más común encontrar un católico como que
con principios cristianos en el sentido de ver las cuestiones, por ejemplo, culturalmente ahorita, ¿no? O sea, que está contra el progresismo, contra temas de liberalismo y todo eso. Entonces es más común, pues, por ejemplo, ver un católico conservador y poder aliarte en cuanto a cuestiones de sociales, académicas, etcétera. Claro, como bien dice Saúl, sin entrar en esas cuestiones doctrinales, pero sí viendo, ¿no?, que Dios es quien debe de reinar en el mundo. Entonces, pues hasta cierto punto con sabiduría, yo creo que es una buena opción, sobre todo en nuestros tiempos que estamos viviendo. Yo Muy bien, un pues comentario, si no hay alguien más. Sí, Andrea, adelante, escucho. Andrea. Sí, eso de lo de hacernos aliados y todo eso, sí puede ser una buena opción en opciones generales, por ejemplo, con temas que ahorita yo he notado mucho, la cuestión de lo del aborto. Sí son más, yo creo, los católicos romanos que van más al frente y que se han aliado con nosotros, ¿no? Pero a mí me crea conflicto eso en la cuestión de que precisamente es el mismo dualismo lo que nos separa con las personas que quieran acercarse al evangelio, porque eso es precisamente, siento que eso lo que nos generaliza y que digan los ateos, no, es que yo no creo nada, yo no creo en Dios porque piensan que somos iguales, que somos lo mismo que los católicos romanos y que tenemos todo eso del papismo, entonces ellos lo rechazan en automático, nos rechazan a todos. Entonces no sé hasta qué punto pueda ser bueno, hasta dónde sería como el límite. Ok. Muy bien, muy buena pregunta, Andrea. De hecho, es algo que sí se tiene uno que evaluar, ya que también cada cultura, sobre todo nosotros ahorita en una cultura mexicana donde el papismo pues es, a lo mejor ya no es el papismo relevante de hace un siglo o siglo y medio, pero aún así debemos que ser un poco más honestos, ya que al final de cuentas sí tienen cierta voz y sí tienen cierto peso en las cuestiones sociales del país. Uno puede, por ejemplo, ver algún tema polémico de la situación actual político, social del país, y ahí va el reportero a preguntarle al cardenal, al obispo, y va a preguntarle, oiga, ¿qué opina de esta ley que están queriendo? Y yo no he visto, por ejemplo, en noticias que haya pastores o que haya una opinión acerca de pastores. Entonces, tal vez es porque también, pues, la iglesia como tal, la iglesia cristiana, incluso evangélica y protestante, incluso hasta presbiteriana y calvinista, ha vivido en un dualismo, ¿no? Donde, pues, el cristianismo solamente es una regla de vida, una regla de santidad, una regla de moralidad, de ética, pero no una que dé respuestas a los conflictos de la sociedad. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos tal vez aliarnos con los papistas como tal? Pues en cierta forma Saúl lo comenta, de que tal vez nosotros no nos vamos a unir con ellos doctrinalmente, porque la separación es irremediable. Ellos tienen doctrinas teológicas muy distintas a las de nosotros, una organización eclesiástica totalmente distinta a la que nosotros pues confesamos o a la que nosotros practicamos incluso. Pero sí podemos nosotros aliarnos en cuestión cultural. Por ejemplo, Kuyper en este movimiento histórico que hubo en Holanda en el siglo XX, finales del siglo XIX, él en cierta forma se unió con todos estos católicos, pero no en cuestión teológica o doctrinal, sino en cuestión cultural de desarrollo. Él trató de hacer un frente común, ¿por qué? Porque había un movimiento revolucionario, un movimiento humanista, un movimiento ateo que buscaba pues silenciar a la iglesia, silenciar la libertad de culto, la libertad de conciencia y demás. Entonces le dijo, oye, pues mira, si no nos unimos, tú católico romano y yo cristiano protestante, si no nos unimos políticamente contra ellos en el área política, nos van a destruir. Y si nosotros nos vamos por la libre, tú solo con tu partido y yo solo con mi partido, no la vamos a hacer. De cierta forma, Kuyper fue muy político, muy colmilludo, como se dice. O sea, él vio que no podía uno pues perder esa alianza. Entonces, ¿en qué nos unimos con los católicos? Pues ellos, por ejemplo,
Ellos pues creen en la Biblia como palabra de Dios, que no a lo mejor no la practican como tal o que no la consideran como la única verdad, ya que pues ellos consideran también, pero es algo que también ellos lo confiesan. Ellos confiesan también la Trinidad, creemos en un Dios trino, en un Dios que es creador, en un Dios que es redentor. Ellos creen en todo esto. También ellos creen que el hombre es creación de Dios y que por lo tanto también el hombre es mayordomo de la creación. Y tal vez a lo mejor en esta doctrina de la mayordomía, en la soberanía de Dios, podemos tal vez hallar ciertos puntos en los que podamos pues decir al católico, órale, mira, pues estos principios son bíblicos, son reales, son prácticos, los confesamos y podemos tal vez hacer una alianza temporal, sobre todo en el área cultural. Sí, es una pregunta que tal vez demandaría más respuesta, sobre todo porque pues no tenemos el tiempo suficiente y pues hacer un análisis exhaustivo de dónde, pues creo que sería trabajo de todos nosotros descubrir también en cierta forma en dónde podemos culturalmente hablando. A lo mejor ustedes no necesariamente tienen que involucrarse, aliarse con un católico en la política, sino a lo mejor en el área que a ustedes les compete. Tal vez, por ejemplo, tú que eres arquitecta, pues tú haces también el trabajo pues para que mejores la condición de la vida de las personas. Entonces, tal vez te vas a topar con bastantes arquitectos católicos, bastantes arquitectos papistas, y tal vez, no sé, a lo mejor hacen su propia organización de arquitectos, pero ¿para qué? Pues a lo mejor para hacer diseños de casas que sean económicas, pero que sean dignas para personas que tal vez sufrieron un sismo o que sufrieron incendios o que sufren inundaciones o no sé. Y pues el católico también va a confesar que el ser humano tiene dignidad, que es imagen de Dios. Entonces, ahí cada quien tendrá que descubrir en su carrera, en su profesión, en sus dones, en sus talentos, pues en qué puntos uno puede aliarse con el católico romano, y obviamente va a haber otros puntos irreconciliables, doctrinales sobre todo, por ejemplo, la misa, la jerarquía de la iglesia y demás, que sí, nosotros debemos decir no. O sea, ahí sí, como decía Saúl hace rato, pues no nos pueden acusar de ecumenismo como tal. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna. Así, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, gracias, Josué. Ah, ok. Sí, Y mira, sí, justo, sí, Ajá. Ok. sí, ¿continúo o iba a hablar alguien más? Mm, Pero creo ¿Sí que me puedes escuchan? continuar. Sí, dale. Y ahorita Ok. ya responde José, sí. Sí, muchas gracias. Sí, pues era justamente retomando lo que decía esta Andrea, pues preguntaba, ¿no? Si qué tan sabio fuera como aliarnos con los católicos para combatir estos frentes. Ahí yo una incomodidad que yo tengo muy fuerte es que obviamente estamos de acuerdo, ¿no? En cuestiones de, pues, del aborto, estamos en contra de todas este movimiento progresista, ¿no? Pues todas estas cuestiones que vemos en estos tiempos, pero obviamente no nos podemos aliar, por ejemplo, desde luego a predicar el evangelio, ¿no? Yo Se silenció tu micrófono, Josué. Micrófono. ¿Perdón? Ya se te escucha. Es que se había silenciado el micrófono. Ah, ok, perdón, híjole, no sé dónde me quedé. Cuando dijiste el que en contra del aborto y cosas así. De Ah, compartir el evangelio. Ok, se volvió a desactivar tu micrófono, Josué. perdón, ya vi aquí la había movido. Sí, no, pues decía que nos podemos aliar con los católicos, entiendo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en ciertas cuestiones como el aborto, cuestiones que tenemos en común, pero pues obviamente no nos podemos aliar en situaciones como el evangelio, pues ellos creen un evangelio falso, no son nuestros hermanos y pues la misa es blasfema, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en la Eucaristía, ¿no? Que ellos celebran.
Y en ese sentido, mi pregunta es, o bueno, yo me cuestiono al pensar en estos temas, sobre qué tanta influencia podamos tener cuando ya no estamos predicando el Evangelio. Obviamente no podemos predicar el Evangelio al lado de un católico, porque, pues, por ejemplo, yo estoy pensando, ¿no?, en lo que predica mucho López Obrador desde pues, en las mañaneras, ¿no? Que, pues las cosas que dicen, ¿no? De que no robar, no mentir, no traicionar, y pues la cartilla moral, ¿no? Que andan por aquí imprimiendo. Y pues yo estoy muy de acuerdo, obviamente, pues qué bueno sería, ¿no? Que nadie robara, nadie matara. Pues lo que dicen en cierto sentido, pues está muy bien. Pero pues yo veo que no puede influenciar o no puede cambiar, digamos, la mentalidad de las personas si no está predicando el Evangelio. O bueno, es lo que yo pienso. O más bien es una pregunta al hermano, como ¿qué tanto podemos influir si no estamos predicando el Evangelio? Es lo que me preocupa, que hagamos a un lado del Evangelio al intentar estar cambiando, por ejemplo, cambiando leyes como estas cuestiones del aborto. Sí, yo también concuerdo contigo, José. Es algo que a mí Muy también bien. me Bueno, conflictúa. pregunta algo compleja, sobre todo porque tiene bastantes implicaciones, pero bueno, voy a tratar de dar mi postura. Sin duda alguna, también debemos que ser muy cuidadosos al momento de aliarnos en este sentido con grupos que pues no comparten doctrinalmente. Yo sí creo, bueno, esto ya es más personal, yo sí creo que en cierta forma también los católicos son usados por Dios en propagar el evangelio. O sea, ellos también pueden predicar el evangelio y yo creo que también hay personas salvas que también están dentro de la Iglesia Católica Romana y que también han sido bendecidas por Dios y han sido regeneradas por la predicación de misioneros, predicadores laicos, como le dicen en la Iglesia Católica, a través de su predicación. O sea, eso creo yo que, así como también hemos sido salvos, o más bien hemos sido salvos gracias a predicación de pastores o incluso personas que han sido apóstatas al evangelio, que en algún momento de nuestras vidas nos predicaron y que Dios las usó, pero aún a pesar de que fueron personas dentro de la misma iglesia protestante, pues no garantiza nada que han sido salvas. Sí, sin duda alguna nosotros debemos que tener también mucho cuidado en que nuestra labor cultural no solamente quede como un evangelio social o como un activismo solamente político o social de la iglesia. Sí, creo yo que es muy imperante que el evangelio sea predicado en cada área, porque a final de cuentas es el que va a transformar. Como tú ahorita mencionas en el ejemplo de López Obrador, él puede haber mandado una cartilla moral y que tal vez contenga ciertas verdades, pues no robar, no matar, y son cosas que vienen en los 10 mandamientos y demás. Pero también la labor del Estado como ente jurídico, pues no le compete las cuestiones morales o éticas de la sociedad o de la ciudadanía. Sí puede, por ejemplo, en ciertas formas castigar los crímenes morales, por ejemplo, el matar, que es un crimen como sobre todo contra la vida, contra la dignidad de la vida, o el robar, que también es un crimen en contra de la propiedad privada de la persona. Pues sí, el Estado tiene que juzgarla, pero a final de cuentas, como tú mencionas, por la cartilla de moral no tiene el poder transformador del evangelio, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. O sea, nunca va a poder transformar a las personas en ese sentido. Pero, pues sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Nosotros no podemos hacer un evangelio social de simplemente dejar a un lado, pues, la misma palabra de Dios, los mismos principios que el evangelio nos enseña, que es Cristo, el redentor de todo. A veces nosotros como cristianos presbiterianos hablamos mucho de estructura y de dirección, de la palabra direccional, o sea, de la palabra de Dios, de la estructura, o sea, de la creación como buena, pero olvidamos la autoridad que es Cristo, o sea, que Él debe ser proclamado. Obviamente vamos a tener que ser muy cuidadosos, pero creo yo que también el católico romano, él reconoce que el evangelio es Cristo como tal. Sí,
que su evangelio es muy diluido, sí, que su evangelio tal vez no enseña correctamente todas las riquezas que hay de la gracia y las riquezas que tiene Cristo, es indudable. Pero creo yo que en ese sentido, en el evangelio como tal, no comprometeríamos el evangelio si nos unimos, por ejemplo, en cuestiones culturales con un católico romano. Porque a final de cuentas él también lo confiesa. Él cree que la expiación, la naturaleza de la expiación de Cristo, más allá de que si es salvo o no es salvo, si Dios te da la fe o no, Dios no te da la fe, si el hombre puede ir por sus propios medios a Dios o si Dios tiene que sobrenaturalmente actuar sobre él, pues ya eso son cuestiones ya más teológicas. Pero aún así el católico o el creyente católico va a creer como tal en el evangelio, o sea, en sus bases, en sus principios básicos. Entonces, pues sí, es una pregunta a lo mejor que tal vez debería atenderse un poquito más, explayarme un poco más, pero pues sí es un poquito más difícil pues, decir el paso a paso cada uno. Bueno, vamos a continuar. Adelante, Silvia. Sí, quiero quedarnos con esta pregunta que hace Franca y leerlo literalmente, y que es una pregunta más bien para que nos haga reflexionar. Primero, él dice en esta parte, dice, por lo tanto, después de decir lo que tú ya comentaste de la Trinidad, los católicos, Roma, todo eso, me hago la siguiente pregunta. Si los teólogos católicos toman la espada para luchar valientemente y hábilmente en contra de la misma tendencia que nosotros tenemos que luchar hasta la muerte, ¿no es sabio aceptar la valiosa ayuda de su divulgación? Creo que es en esos términos, en términos de ayuda, de ver lo que están haciendo, más que mezclarnos o aliarnos, es en términos de si están haciendo esto, no es algo sabio, no es algo bueno estar aliándonos. Entonces, nada más para cerrar con esos comentarios. Gracias. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, soy María. Voy a hacer un breve comentario porque creo que ya abordamos un poco en este punto, pero era por lo mismo, referente a si podemos aliarnos o no en cuanto a un católico romano, y coincido bastante con Josué. Pablo y yo tenemos una hermana, ella es católica romana, entonces, pues la verdad es que, Diego, de hecho, ella estudió teología, así que, pues la verdad, creo yo que en las bases, incluyendo el evangelio, no creo que estemos distorsionando o de alguna manera no compartiendo el mismo evangelio. Sí, no en su totalidad, como Josué lo decía, no de la manera completa como a lo mejor nosotros lo vemos, pero creo que en asuntos culturales, sociales, sí compartimos, sí estamos, sí vamos por el mismo camino, sí coincidimos, e incluso en cuanto a lo que para nosotros no es correcto delante de Dios. Por ahí escuchaba a Josué decir como que en asuntos de aborto y esas cosas, sí también, pero también en asuntos, algunos políticos, también ahí no estamos, vamos en la misma dirección. Entonces, que si se puede o no, yo que lo tengo en mi casa, sí, yo la verdad sí considero que sí se puede, sí te puedes unir a un católico romano sin comprometerte, obviamente, en asuntos doctrinales y teológicos. Ya en algunos hasta, pues un poquito más secundarios, porque obviamente nosotros no compartimos estos asuntos de fe de ellos, ¿no? Nada más como comentario. Bueno, pues muchas gracias, María. Y bueno, pues creo que tanto lo de Silvia, que también hizo pues una pregunta que es de reflexión, sí, sin duda alguna creo que podemos ser bendecidos por pues todos estos pensadores católicos romanos que pues están sacando la espada de la lucha por sobre todo pues guardar la dignidad de Dios y que a final de cuentas que sí, sus doctrinas ya teológicamente y bajo la mira, la lupa y lo que tú quieras,
pues pueden estar equivocados, pero en cierta forma los principios generales, los principios básicos del Evangelio, Dios creador, Jesús redentor, el Espíritu Santo santificador, ellos también lo confiesan. Y es ahí donde nosotros también podemos ser bendecidos de sus obras. Incluso hace algunos meses estuve leyendo un libro que se llama El drama del humanismo ateo, de Henry de Lubac. El tipo era un católico romano, era un sacerdote católico romano, y fui bendecido por esa literatura porque él hace una disección del pensamiento humanista que por lo menos, bueno, tal vez no he leído muchos libros también de pensadores y filósofos cristianos, libro como ese en el bando protestante. O sea, y él lo hizo excepcional ese libro. Se llama El drama del pensamiento ateo, del humanismo, el drama del humanismo ateo, de Henry de Lubac, francés. Y muy buen libro. Entonces, pues ya para dar conclusión a esta parte o a estas preguntas, pues creo yo que sí podemos aliarnos en cuestión del Evangelio, pero ya en cuestiones doctrinales pues sí y teológicas, pues sí debemos que hacer nuestras diferencias y distinciones. Entonces, también Kuyper habla de que aún a pesar de que sí podemos hacer una alianza como tal con la Iglesia Papista o la Iglesia Católica Romana, también él ve sus flaquezas y él ve sus debilidades. Y en este caso ve que entre los católicos romanos hay una flaqueza económica y política. El mundo y la cosmovisión de Roma representan una etapa más antigua y por ello más baja de desarrollo en la historia de la humanidad. Al protestantismo le sucedió y por tanto ocupa un punto de vista más elevado espiritualmente. Aquel que no retrocederá, sino que se esfuerza en conseguir cosas más elevadas, consecuentemente tiene que permanecer ya sea en la cosmovisión una vez desarrollada por el protestantismo o por otro lado, ya que esto también es concebible, aspirar a un punto de vista más elevado. Aquí Kuyper habla de que la cosmovisión de Roma, o sea, el dualismo escolástico que ellos pues enseñaban de dividir la vida en dos, en una vida espiritual, que solamente el clero y la iglesia institucional podían estar desarrollando, y mientras que la humanidad aparte, que viviera en un mundo secular, en un mundo temporal, que el trabajo y su profesión era un mal necesario. Hace rato Saúl hizo el comentario que pues, al final de cuentas la iglesia romana pues considera el trabajo fuera de la iglesia pues como un mal necesario, como algo que no debería ser pues en un mundo ideal de Dios pues no debería existir, pero al final de cuentas por eso Roma decae, o sea, en toda su cuestión cultural decae, y es ahí donde entra la reforma y entra también el humanismo, y son ahora dos cosmovisiones las que están en lucha. Pero también Kuyper habla de este modernismo, de este humanismo que tampoco fomenta el avance. La sólida fe de la reforma fue suplantada por hipótesis cambiantes y en tanto se aventuró en una cosmovisión sistematizada y estrictamente lógica, no se extendió hacia adelante, sino hacia atrás a aquella sabiduría pagana de los tiempos precristianos, de la cual Pablo testificó que Dios la avergonzó por la locura de la cruz. Y como la historia lo demuestra, en la antigua Grecia y Roma no hubo un despertar total que fomentara un mejor avance de la humanidad en esos pueblos a raíz de su visión de la vida. Pero es esta misma raíz religiosa de la que los humanistas se apoyan, y su cosmovisión no es moderna en el sentido estricto de la palabra, sino que han traído una vieja mentira para aplicarla en un contexto actual. Entonces el modernismo, a final de cuentas, su cosmovisión o su raíz religiosa viene de la misma religión pagana, porque también hacen esta división como los filósofos griegos o como la cultura griega, la cultura romana, ellos enseñaban, o sea, hay un ente espiritual que solamente pertenece a los académicos, a los que tienen el conocimiento, los que poseen la luz de la inteligencia, y el otro mundo que es el del granjero, el del agricultor, simplemente se aplicó ahora en el modernismo, como hace rato lo comenté. El humanista dice que por un lado están los científicos, los académicos, los pensadores, los filósofos, y acá está la gente común, la gente normal, la gente de, pues, pobre, de decadencia también intelectual y demás. Por eso también Kuyper habla de que el modernismo no fomenta para nada el avance. Pero también hay una esperanza, y esa esperanza está en el protestantismo, está en las ideas del protestantismo. Nadie puede mantenerse sin una cosmovisión. Todo aquel que piensa que puede abandonar las verdades cristianas y acabar con el catecismo de la Reforma, presta oídos negligentes a la hipótesis de la cosmovisión moderna y sin ser consciente de cuánto se ha desviado,
jura por el catecismo de Rousseau y Darwin. Eso es algo que Kuyper habla, o sea, más allá de que este modernismo ha intentado influenciar a la iglesia y que a final de cuentas los mismos cristianos fieles y sobre todo temerosos de Dios han mantenido su propia cosmovisión, su propia visión de la vida, que es en este caso la visión de que Dios es soberano sobre todo. Kuyper habla de que nadie puede estar sin una cosmovisión. Entonces, aquellos que quieran sintetizar el pensamiento humanista con el cristianismo protestante o de la Reforma o el calvinismo como tal, pues no va a poder hacer como que una fusión buena o una fusión que sea correcta o que beneficie a todos, sino que al final, dice Kuyper, va el humanismo a absorber todo el calvinismo que hay y el calvinismo va a dejar de ser, o sea, va a dejar de existir, ya no va a existir como pensamiento, porque al comprometer los principios cristianos con el humanismo, pues el humanismo a final de cuentas va a querer ser el pensamiento rector, el pensamiento que domine, el pensamiento dominante. Y pues eso es lo que Kuyper habla, y también habla de que aún a pesar de todo ello, pues debemos que basarnos sobre todo en la palabra, en que esta misma palabra puede invertir los tiempos y sobre todo su corriente humanista y provocarnos una revolución como los humanistas lo hacían, sino una revolución del corazón, una revolución que impacta, una revolución que transforme. Entonces, Kuyper habla de que esta respuesta se encuentra en el camino del calvinismo. Los cristianos no podemos defender exitosamente nuestro santuario, sino presentando en oposición a todo esto una cosmovisión propia, fundada firmemente sobre la base de nuestro propio principio, producido con la misma claridad y brillo de una igualmente consistencia lógica. Solamente del calvinismo se puede decir que ha seguido consistente y lógicamente las líneas de la Reforma, que ha establecido no solamente iglesias, sino también ha establecido estados, que ha grabado su impronta sobre la vida pública y social, y ha creado de esta manera, en toda la extensión de la palabra, para toda la vida del hombre, un mundo de pensamiento enteramente propio. Así que Kuyper anima y alienta que haya un retorno al calvinismo. No podemos esperar que todos los demás protestantes se anexen a los símbolos doctrinales de la Iglesia Reformada, ya que esto sería imposible. Y por otro lado, muy a pesar de que sus doctrinas son sostenidas, no pueden equipararse al poder transformador de la palabra a través del Espíritu Santo. Y como ya se ha discutido propiamente, el calvinismo no debe verse como un pensamiento limitado al campo teológico eclesiástico, sino que es un pensamiento científico que permite poner en perspectiva nuestra cosmovisión e interpretar la realidad que creó Dios a partir del panorama de creación, caída, redención y aplicarlo en cada esfera del conocimiento humano. Es a ese pensamiento que uno debe retornar. Por lo tanto, el calvinismo debe ser fortalecido y estudiado. Para que pueda haber un retorno al calvinismo como pensamiento científico, se deberán fortalecer las áreas en que éste ha influido en la vida y cultura moderna de las naciones. Esto es, edificar sobre los hombros de nuestros antecesores que han contribuido a edificar este pensamiento sobre estructuras sociales como lo son la política, el arte, la ciencia, la economía, la educación, el mercado, etcétera. Pues el humanista actual, cuando habla acerca de los logros de Occidente, se lo atribuye al ateísmo o al racionalismo del hombre como la principal causa. Pero esto es una falsa declaración, pues su movimiento fue la Revolución Francesa y lo único que logró en ella fue traer más violencia, más injusticia y más crímenes. Es por eso que debemos rescatar aquellos logros en la cultura que el calvinismo contribuyó y volver a trabajar sobre esas mismas bases, pero aplicarlas a nuestro contexto actual de acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo. Es por eso que nosotros como creyentes pues debemos que trabajar sobre los hombros de aquellos que han trabajado antes. Y por ejemplo, si tal vez a lo mejor en estos tiempos pues ya del siglo XXI tan distintos a los que Kuyper vivió en el siglo XIX y parte del XX, por ejemplo, no hay una visión cristiana de la programación, por ejemplo, o del turismo. O sea, no ha habido cristianos porque en ese tiempo pues no existía como tal esas carreras o esos pensamientos. Pero por lo tanto es nuestro deber ahora como creyentes descubrir las verdades inherentes, las normas divinas que hay en esas áreas y desarrollarlas y ser nosotros los pioneros de ese pensamiento tal vez, que Dios nos use obviamente, si es así también su voluntad, pero poder empezar a trabajar sobre ello
Y por ejemplo, en otras áreas como política, como ciencia, como arte, como educación, que ya ha habido cristianos calvinistas que han estado trabajando, pues estudiémoslos, conozcamos todas esas áreas en las que también nosotros podemos y aplicar esas verdades y sobre todo también desarrollarlas. Por eso también las iglesias deben dejar de avergonzarse por su confesión calvinista. Una iglesia calvinista en origen y que aún se reconoce por su confesión calvinista, pero que carece del valor y tampoco ya no siente más el impulso por defender dicha confesión con audacia y valentía en contra de todo el mundo, tal iglesia no solamente deshonra el calvinismo, sino a ella misma. Aunque la iglesia reformada de corazón pueda ser pequeña en número, como iglesias, ellas siempre demostrarán ser indispensables para el calvinismo, y aquí también la pequeñez de la semilla no tiene por qué disturbarnos, con tal de que aquella semilla sea sana e íntegra, repleta de una vida generativa e irreprimible. Aquí Kuyper pues hace esta declaración porque tal vez se ha interpretado que el calvinismo solamente es una ruptura eclesiástica o que queramos nosotros pues destruir o desaparecer las verdades que históricamente la iglesia ha confesado, o que somos aconfesionales, o sea que no tenemos una confesión a la que nosotros nos adheramos teológicamente. No, o sea, Kuyper aquí dice, no, sino seguimos dentro de la misma tradición reformada, solamente que nosotros ya vemos el calvinismo no como un sistema teológico, sino que lo vemos como un sistema científico o filosófico que se puede aplicar en cada área. Por lo tanto, también Kuyper honra a la iglesia local o la estructura como iglesia o la iglesia como organización, como una iglesia que debe ser pues fiel en cuanto a los principios teológicos, a los principios bíblicos, y que estas iglesias, por muy pequeñas o muy grandes que sean, pues son vitales, sobre todo para una cultura cristiana. Entonces, ya llegamos a la conclusión, ya para no acabar, para no terminar tan tarde, si por sí ya se alargó mucho. Y esta conclusión no la saco del libro de Kuyper, porque Kuyper la aplica muy bien esa conclusión en su libro, la aplica para aquellos pues que asistieron a sus conferencias en Estados Unidos en el siglo XIX, una conclusión que pues ya es obsoleta y que culturalmente también ni siquiera somos americanos, no somos gringos para pues adherirnos a ella. Entonces, yo saqué esta conclusión de un libro de Octavio Paz. Sobre todo en el libro del Laberinto de la Soledad, un libro que yo recomiendo plenamente a aquellos que les guste la historia y filosofía mexicana. Creo que ese libro, ese ensayo les va a ayudar bastante. Y en esta conclusión pegué una cita directa de ese libro, que dice ahí, sí, y lo pueden ustedes leer en sus pantallas: una filosofía mexicana tendrá que afrontar la ambigüedad de nuestra tradición y de nuestra voluntad misma de ser, que si exige una plena originalidad nacional, no se satisface con algo que no implique una solución universal. Por lo tanto, toda tentativa por resolver nuestros conflictos desde la realidad mexicana deberá poseer validez universal o estará condenada de antemano a la esterilidad. Octavio Paz fue el único mexicano y es el único mexicano en ganar el Premio Nobel en Literatura. Y su magna obra titulada El laberinto de la soledad reta al intelectual mexicano casi al final de este ensayo para que genere una filosofía propia mexicana. Y a lo largo de todo este escrito hace una reseña histórica y filosófica de todos los pensamientos y sistemas científicos que han recorrido la historia de nuestra nación desde épocas precolombinas con el paganismo, la escolástica en la Nueva España, el racionalismo, el empirismo y el positivismo en el México libre, el ateísmo reflejado en la Revolución Mexicana y el institucionalismo o estatismo en el México contemporáneo. El gran poeta y escritor mexicano concluye que ninguno de estos pensamientos le ha dado identidad al mexicano ni le ha ayudado a resolver todas sus necesidades, desde las económicas, sociales hasta las espirituales. Y es ahí donde los calvinistas debemos levantar la mano y pedir ahora la oportunidad de demostrar que este pensamiento, o sea, el pensamiento calvinista, con la ayuda de la palabra y el Espíritu de Dios, podemos transformar no solo las áreas sociales en las que el hombre se relaciona, sino hasta el corazón de las personas, cuya raíz religiosa puede ser convertida por el Espíritu Santo y poder andar en novedad de vida. A mí me encantó este final de Octavio Paz en este libro, porque Octavio Paz hace toda una reseña histórica, filosófica, de todo lo que el mexicano ha afrontado como nación. Incluso él dice que el mexicano es un ser, más bien es un ciudadano solitario, porque no tiene identidad nacional.
porque su identidad está fundada sobre mitos y mentiras. Su historia está plagada por héroes ficticios, por acontecimientos que nunca sucedieron y por héroes espurios. Que los verdaderos libertadores y los verdaderos héroes que han sido de nuestra nación han sido llevados al olvido y que incluso han sido denigrados y difamados a más no poder. Entonces el mexicano, dice Octavio Paz, se ha sentido, pues, aparte de solo, solitario, claustrofóbico y sin identidad. El mexicano no sabe si es indígena y si es español. Hace días estuvimos viendo lo del aniversario de la conquista de Tenochtitlán. El gobierno federal dice que hay una resistencia indígena y que nosotros debemos ser parte de la resistencia indígena. Y luego, por otro lado, está el grupo de los hispanistas amantes que quieren traer la monarquía española otra vez a México para que el catolicismo reine sobre nuestra cultura. Y bueno, está en la lucha entre estos dos grupos y yo digo, no, el mexicano es un ser individual diferente, es un híbrido entre el indígena de la época precolombina y un híbrido del español del siglo XVI y XV. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros ni apelar a un grupo ni a otro. Luego Octavio Paz hace una reseña filosófica de todos los pensamientos que han habido en México y ninguno le ha dado identidad al mexicano, ni el paganismo de los indígenas, ni la escolástica de los católicos romanos, ni el racionalismo de Rousseau, ni tampoco el empirismo, ni el positivismo de Porfirio Díaz, ni tampoco el ateísmo de la Revolución Mexicana y de los revolucionarios, ni tampoco el estatismo del PRI de los años 30 hasta acá, al año 80, que es cuando termina la época moderna de México y entra la época contemporánea, en fin, y ahora el posmodernismo que también está entrando en auge en la política mexicana, pero que también el mexicano no ha tenido identidad. Pero es ahí donde nosotros como calvinistas debemos decir, ok, ahora denos oportunidad, y es donde nosotros nos debemos levantar como cristianos para dar una filosofía que en realidad responda a las necesidades sociales y políticas de nuestro país. Y no solamente eso, sino también sus necesidades espirituales que viene a través del evangelio. Entonces yo con eso concluyo. No sé si alguien quiera tener algún comentario, le cedo la palabra. Adelante. Sí. Bueno, entonces si no hay nada por comentar, pues creo yo que estaría bien. ¿Qué fue? Estaba apagada la pantalla, de repente aparecieron los dos. Ok. Sí, como no veo la pantalla, déjame dejar de compartir, sí.